Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos nuestro aprendizaje, la serie de mensajes basados en las señales del fin de los tiempos. Yo quiero hablar sobre lo que nosotros vemos, oímos en el antisemitismo que va aumentando en el mundo. La palabra de Dios profetiza esta realidad en la que estamos viviendo. Primero quiero decir de que esto no tiene ninguna lógica. Un pueblo pequeño, 12 millones de personas, mucho bueno ha salido de este pueblo, muchos descubrimientos, premios Nobel que se le han dado a israelíes judíos en una proporción en porcentaje más grande que la población mundial, avances en la tecnología, en la ciencia, en la agricultura que salen de Israel y bendicen a todo el mundo. Jeans Levi's fue un judío que inventó estos pantalones, el tomate cherry, el dulce y el sistema de goteo y todos los sistemas de riego, y todo lo que ha salido de este pueblo, de este país, y aún así todos nos odian. Bueno, no todos, muchos nos odian y hay sentimientos duros antes del holocausto, durante el holocausto y después hasta hoy, pero la palabra de Dios profetiza esto y hay personas que no creen en Dios, pero sí lo hay y tiene un plan de salvación, y así como Dios eligió al pueblo de Israel, con la misma razón Satanás ha puesto a Israel como meta para exterminarlo. Esto lo ha hecho durante toda la historia. Esto se ocurrió desde el pueblo de Israel que nació en Egipto, y Faraón mandó a hacer a matar a todo hijo varón. Y si corro más adelante hacia el libro de Esther, el malvado que quiso exterminarnos, y después Hitler y otros intentos de exterminio, y Dios impidió el exterminio completo de nuestro pueblo. De todas formas, nosotros vimos ayer la guerra de Gog y Magog que ocurrió en los postreros días o al cabo de los años. Estos dos conceptos aparecen en esta profecía, en esta realidad que todavía vendrá a nosotros, esta gran guerra y después el anticristo que va a venir. Todo esto va a dirigirnos a lo que está escrito en Jeremías 30. Jeremías capítulo 30, ahí tenemos una profecía. Voy a empezar desde el versículo 3. Allí está escrito sobre el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Dice: porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Así que estamos en esta época, en este tiempo que Dios nos regresa a nuestra tierra, así como leímos acá. Esta profecía, Jeremías, que fue 2500 años antes, él experimentó la destrucción del primer templo, y aquí profetiza Dios el regreso al país, y no se refiere aquí a los pocos que regresaron de Judá en el retorno a Sion, sino que aquí se habla sobre que todo el pueblo regresa. Pero la profecía continúa desde el versículo 4 al 7. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Esto es para nuestra época, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esta profecía habla sobre un tiempo de angustia que vendrá sobre nosotros, sobre Israel, una guerra. Vimos la guerra de Gog y Magog, pero esta realidad que estaremos enfrente, una gran angustia, una guerra que como esta no ha ocurrido, nunca nos hemos enfrentado contra una fuerza militar así. Sí nos enfrentamos contra los asirios, que vinieron con 180,000
soldados en la época del primer templo. Hubieron cosas muy grandes como pueblo, guerras grandes, pero estas cantidades de enemigos que habrán serán muchísimo más, pero Dios nos librará a pesar de que estaremos en situaciones críticas, pero al final no seremos exterminados. Nosotros sí seremos salvos. Dios nos salvará, nos hará reconocer a Jesús. Tendremos salvación no solo física, sino espiritual. Y vendremos a reconocer a Dios. En este país vivimos y morimos, pero que con nuestra alma, con nuestra salvación personal de cada uno de nosotros, porque sin la expiación, sin el perdón de pecados, si nosotros no volvemos a una relación con Dios y encontramos paz en Él, no tenemos esperanza de estar con Él en la eternidad, en el paraíso, en el cielo. Y para esto nosotros necesitamos nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redimidor, que es Jesús. Y después, sí, tendremos a Jesús como Redimidor nacional, que vendrá a rescatarnos de todos los enemigos, como el anticristo, y de eso hablaremos después, no hoy, pero vemos esta realidad, la angustia de Jacob. También Zacarías, el profeta que, que él también profetizó sobre el retorno a Sion, en el tiempo de retorno a Sion. En Zacarías 12, también él profetiza estos tiempos grandes que vendrán a Jerusalén, Zacarías 12 del 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa para que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien para que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En ese tiempo Jerusalén no tenía peso político, era otra ciudad en el imperio persa. Fue una ciudad destruida que tomó muchos años en levantarla, reconstruirla, los muros, el templo, las casas allí, tomó su tiempo reconstruirla, pero profetiza él de que esta Jerusalén, falta de peso político, se va a convertir en una carga mundial, y vemos de que hoy es la realidad. Jerusalén y el monte del templo es el sitio más explosivo en el mundo. El Islam puso sus manos allí, también el judaísmo y el cristianismo también tienen sus sitios santos en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que el mundo no la reconoce como capital de Israel, y es algo que es distinto. Y eso ha ocurrido desde la fundación del país. No la reconocen, la reconocen como una ciudad internacional, y también en la ONU. Nuestro primer ministro estuvo en la ONU en su tiempo y mostró datos de que Israel en el año 2014 sufrió de reprobaciones por parte de la ONU, y en ese mismo año, durante la guerra civil en Siria, solamente eso fue digno de una sola aprobación, y allí murieron muchas personas, millones perdieron sus casas, pero solamente recibió una reprobación. Pensó así la ONU. Y la situación en Ucrania también recibió 2 aprobaciones, y lo que está pasando en Corea del Norte, que está desarrollando armas peligrosas para el mundo. Pero desde los años 2014 al 2019, cada año hay 20 o más reprobaciones contra Israel. ¿Por qué? Y es la democracia única en el Medio Oriente, que todos tienen derecho, cualquier religión que sea la persona, a votar, y y ofenden a los judíos, hay violencia contra los judíos en sinagogas. ¿Por qué? ¿Por qué hay este antisemitismo? Porque Satanás quiere destruir al pueblo de Israel, porque es importante
para el retorno de Jesús el Mesías. Jesús dijo, yo volveré solamente cuando ustedes, pueblo de Israel, me reconozcan y me quieran y me inviten. Ahí voy a bajar, ahí va a bajar él al monte de los olivos, y eso va a ser en el tiempo cuando la situación va a estar desesperada frente al anticristo, y sobre esto vamos a hablar en los siguientes días. Pero yo quiero resumir esto de que el anticristo que está creciendo en el mundo es otra señal del fin de los tiempos, y todo esto muestra de que las naciones están levantándose contra nosotros, contra Jerusalén. Nosotros vemos cómo Dios controla en la historia y cómo esto fue profetizado desde antes, y veremos otros puntos que hablan sobre la realidad que tenemos hoy. Les deseo bendiciones, hermanos y hermanas. Shalom, shalom.